Hola, buenas noches con todos. Agradecemos una vez más acá en nuestro programa Tu Salud en Casa. Como siempre, empezamos nuestra transmisión agradeciendo por todos los mensajes, las suscripciones que ustedes tienen en el canal y todas las preguntas que regularmente nos están dejando. Hoy con un tema muy importante y más aún con una invitada de alta calidad como es Andrea. Es Andrea Rodas, médico infectólogo. Gracias, Andrea, por aceptarnos la invitación. Hola Paul, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estar nuevamente en una entrevista contigo, súper chévere. Siempre nos llevamos bien y fluyen las entrevistas. La pregunta o la situación acá es, mira Andrea, van haciendo un poquito con respecto a este tema de los virus respiratorios, esto de que si estamos de nuevo en una pandemia o no, tenemos un montón de mensajes que nos llegan. Claro, y obviamente el susto, la preocupación tanto de familiares, niños, adultos mayores, gente con cáncer que nos están preguntando con este tema y por eso vimos pertinente tenerte acá. Pregúntate primero, Andrea, ¿estamos realmente viviendo algún pico de enfermedades respiratorias ahora en el Ecuador, acá en este tiempo? Bueno, normalmente esto pasa todos los años, ¿no? Son picos estacionales dependiendo mucho de la estación, valga la redundancia, en la que estemos. Generalmente esta época del año, que es un poco más fría, un poco más de lluvia, siempre va a haber un ligero pico, un despunte de virus respiratorios, principalmente influenza, COVID, sincitial respiratorio, que son los más comunes. Sin embargo, hay cientos de virus que no siempre podemos diagnosticarnos, ¿no? Es interesante el hecho de que hay un montón de virus y siempre en la consulta estamos viendo y a veces el paciente Andrea llega y nos dice, doctor, quiero saber si tengo influenza, quiero saber si tengo COVID, si tengo virus, etcétera. ¿Existe alguna forma en la manera en que los síntomas se van presentando como para diferenciar el uno al otro o son muy parecidos? Generalmente los virus respiratorios como tal son muy parecidos entre sí en relación a la sintomatología. Dolor muscular, fiebre, dolor de cabeza, molestias en la nariz, dolor de garganta, sí, fiebre. Entonces es muy difícil diferenciar qué tipo de virus respiratorio nos puede estar afectando y solo vamos a tener el diagnóstico con pruebas moleculares o a veces pues, no logramos diagnosticar y el cuadro clínico general del paciente pues, nos va a guiar a que sea una infección bacteriana o una infección viral en este caso, de lo que estamos hablando. De lo que entiendo, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos ese paciente que viene con tos, con flema, con moquera, y siempre hay ese contacto, ¿no? En mi trabajo estaban con gripe o en mi familia estaban con gripe. El tema de las guarderías, Andrea, los contactos de los niños, que son una fuente de infección, estas escuelas, guarderías para las familias. Pues sí, generalmente ustedes pueden ver los que son papás, ¿no? Que dejan a sus niños de las guarderías al principio del año y ya vienen con infecciones virales, con diarreas, con tos, con secreción nasal. Entonces esto es muy común porque son sitios de aglomeración. Los niños principalmente no tienen algo de una etiqueta respiratoria como toser, como estornudar, la higiene de las manos. Entonces siempre es muy común que tengamos esos problemas de que no le voy a mandar a la guardería, prefiero evitar esto, pero en realidad es una manera también de exponerles a ellos para que vayan generando anticuerpos y pues se expongan a estos virus de la comunidad, porque siempre va a estar en contacto. Como pasaba a veces en la pandemia, querían los niños mandarles con mascarillas y venían cambiadas las mascarillas y un niño con otro, no es un poco difícil esa parte. Ahora, yendo a esta parte, tú como infectóloga, cuando te enfrentas a un paciente con síntomas respiratorios, ¿cuáles son esos factores de riesgo que tú como médico vas valorando como para decir hay que tenerle cuidado, este paciente puede complicar o puede tener algún problema extra? Siempre tenemos que estar atentos a los grupos de riesgo, principalmente. ¿Cuáles son estos grupos de riesgo? Mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos, ¿sí? Mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, inmunosuprimidos. ¿A qué nos referimos con esto? Que tengan algún tipo de cáncer, que reciban quimioterapia, medicación que les baje las defensas, por así decirlo. Entonces ellos tienen que estar más vigilados, ¿sí? Más atentos con la sintomatología, signos de alarma que son muy importantes, si la fiebre no cede, dificultad respiratoria, ¿sí? Esto no es igual a que estos pacientes necesiten usar antibióticos, no, es vigilar cómo se comportan y si es que hay que hacer chequeos más frecuentes. De acuerdísimo. Y
esto queremos aclararles a ustedes, ¿no? Lo que la doctora Andrea, Andrea, nos está diciendo este momento es qué personas están en riesgo de complicarse a consecuencia de la infección. Eso no significa que si usted es joven, no tiene enfermedades, no le va a dar gripe, no. A cualquier persona le puede dar un cuadro respiratorio, pero este es otro grupo de personas potencialmente se pueden complicar. Y una cosa, Andrea, que siempre nos están consultando en los pacientes que valoramos regularmente es, yo a los pacientes les digo, voy a empezar por ahí, ¿no? La primera pastilla se llama paciencia. O sea, hay que pedirles que no tenemos un medicamento mágico que le quite los síntomas. Sin embargo, sí nos da miedo de que estoy con mucha tos y capaz es neumonía o necesito antibióticos, este tipo de cosas. Entonces, nos has explicado bastante bien cuáles son los síntomas comunes en las infecciones respiratorias, pero a la gente que nos ve, y peor aún si en la casa tienen personas con factores de riesgo, ¿cuáles son esos síntomas de alarma que les solemos contar a los pacientes como para, oiga, acérquese a la emergencia más cercana que usted tenga, no se automedique? ¿Cuáles serán esos síntomas? A ver, los síntomas más preocupantes pueden ser una fiebre persistente, es decir, que no mejora con el uso de Tempra, de Umbramil, de paracetamol, que normalmente tenemos todos en casa, ¿no? Una fiebre mayor de 39 grados, ¿sí? Que esté respirando más de lo normal, más veces de lo normal, o sea, que nosotros le veamos a nuestro familiar que está un poco más agitado, que se le muevan un poquito los orificios nasales, ¿sí? Que no pueda estar acostado porque respira más rápido, le dificulta respirar, una tos con flema abundante, ¿sí? Y pacientes con enfermedades pulmonares, por ejemplo, generalmente tienen un oxímetro en casa, que ahora es muy común después de la pandemia, ¿no? Que todo el mundo tiene un oxímetro en casa, antes que un termómetro tiene un oxímetro. Entonces, una saturación menor a 90 en pacientes que normalmente saturan más de 90 es un signo de alarma, ¿no? Si vemos que están un poquito más de otro color los labios, los deditos más morados, más como tirando azul, pues sí es un signo de alarma, ¿no? Y eso nos obliga a irnos a una emergencia. A veces en el grupo de adultos mayores, también los pacientes adultos mayores se presentan sin mayores síntomas, ¿no? El paciente tose un poquito y empieza a quedarse dormido, como esta alteración de la conciencia, o empieza lo que los pacientes nos dicen a delirar, es decir, alucinan, se ponen un poco más estresados, cambian su conducta. Estos también son signos de alarma, ¿no? Son signos de alarma, los extremos de la vida, ¿no? Tenemos a los extremos de la vida, ¿cuáles son? Los bebés y los adultos mayores. Entonces, hay síntomas y signos que no los vemos comúnmente en ellos. A veces los adultos mayores, como tú lo dices, no hacen fiebre, por ejemplo. Pero hay otros síntomas, están más quietos, no están hablando, no se conectan, duermen mucho, no están comiendo. Sí, cambia el comportamiento familiar, dice que está un poco más agresivo. Entonces, esas cosas sí llaman la atención y tenemos que acudir en busca de atención. Viene otra pregunta que nos va llegando. Y mira, esto con respecto a cuando tuvimos la pandemia de COVID, era el tema de, oye, el aislamiento 10 días, después 7 días, después bajó a 5 días. Es decir, bueno, cada virus más o menos tiene un tiempo de contagiosidad, pero lo que yo quiero que conversemos, que se ve bastante en la consulta es, mira, yo puedo tener un periodo de contagio y la pregunta que estoy haciendo es un poco compleja en el sentido de que cada virus tiene, pero el contagiar, por ejemplo, COVID, 5 días, significa que yo a los 5 días ya no debo tener síntomas o no tiene nada que ver el tiempo de duración de los síntomas con el contagio que puede dar, porque a veces el paciente dice, oiga, doctor, usted me dio a mí reposo 5 días, pero yo sigo con tos todavía y son una semana y media. ¿Hay una relación o es independiente? Lastimosamente, los virus respiratorios y más que todo COVID nos dejan con unas secuelas un poquito más prolongadas, ¿no? El paciente continúa con tos después de un mes de haberse infectado, ¿sí? O no puede volver a sus actividades porque salía a caminar o a correr y se cansa más pronto. Entonces, nosotros podemos estar tranquilos y de que el paciente no está contagiando cuando deja de hacer fiebre por lo menos 48 horas, ¿sí? Y obviamente un mejor estado general, pero una de las pautas principales es la fiebre. Entonces, si a los 5 días que estuvo de reposo, pues ya no tiene fiebre, con todas las pruebas que hemos hecho, moleculares, PCRs, todo lo que conocemos, pues ya vemos que ya no son contagiosos, ¿sí? El paciente podría todavía tener moquera, podría tener un poco de tos, pero no necesariamente está todavía ya. Lo importante es que no esté peor, digamos. Entonces, creería yo, como para ir resumiendo esta parte,
es que vamos a tener un sinnúmero de síntomas, como Andrea nos ha dicho. A veces algunos vienen con diarrea, otros vienen con moquera, con tos, algo de flema. Algunos pacientes tienen su fiebre. Potencialmente los cuadros van a ir mejorando. Un dato interesantísimo que nos dice Andrea: 48 horas sin fiebre, es un dato como para decir potencialmente ya no estoy contagiando mucho, pero puedo mantenerme con síntomas. La otra pregunta, Andrea, que nos nace con respecto a esta discusión que estamos teniendo es: hoy yo tengo gripe, entre comillas gripe, síntomas respiratorios. A todo el mundo tengo que hacerle un hisopado. ¿Realmente es necesario tratar de aislar ese germen? ¿Puede cambiar un poco mi conducta en el hecho de aislar ese germen? Capaz si el paciente va a ser ingresado o no, ¿puede diferenciar un poco? ¿O qué opinas con respecto a En eso? cuestiones, si es que un paciente va a ser admitido en un hospital, ¿no? En un paciente hospitalario ya como tal, Se necesita ingreso. sí, que va a ingresar porque realmente está con la sintomatología, está desaturando, sí es importante tratar de identificar el virus por el paciente y por pensar en qué complicaciones puede tener y también por el entorno en el hospital, ¿no? Porque va a necesitar un aislamiento, tenemos que evitar el contagio con otros pacientes, ubicarlo en la sala correspondiente, sí. Pero en la comunidad en sí es muy difícil ahora no acceder a un hisopado como lo era antes, sino que las personas accedan a hisoparse. Ah, no, ya no me voy a hisopar, es solo una gripe, no me voy a hisopar, dejemos así. Pero en personas en grupos de riesgo, que realmente es lo más importante aquí, enfocarnos, sí es importante un hisopado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo sé que un COVID no tiene un tratamiento ambulatorio, pero la influenza sí. De acuerdo. Sí, entonces, si yo diagnostico una influenza temprana dentro de las primeras 48 horas, yo puedo usar un tratamiento dirigido para un antiviral para la influenza. COVID, sincitial respiratorio, rinovirus, no van a tener un tratamiento en realidad ambulatorio, pero influenza sí. Entonces, en una mujer embarazada, en un adulto mayor, en un paciente diabético con problemas pulmonares, pues sí va a ser importante tratar de diferenciar. Ah, bueno, sale negativo, listo, vigilamos síntomas y tratamos la parte sintomática. Para muchos de los colegas que también siempre nos siguen, nos mandan sus mensajes, el saludo es ese, ¿no? Habíamos hablado de los grupos de riesgo. Lo que nos comenta Andrea es: en esos grupos de riesgo potencialmente tratar de aislar un germen que podría tener un tratamiento que puede cambiar el pronóstico de ese paciente, puede ser una opción. Pero finalmente, como tú dices, hisopale a todo el mundo, a veces es complicado, es difícil. Y pues siempre el paciente que busca atención médica, pues es el que se está sintiendo realmente peor, ¿no? Porque vemos pacientes agripados todos los días en el trabajo, de sí, me siento mal o algo, pero el que realmente, y si un paciente joven, por ejemplo, estamos hablando de un paciente entre los 20, 40 años, busca atención médica, es porque realmente está sintomático, realmente está pasando algo. Entonces, en ese paciente sí, podemos tratar de buscar el agente, el virus que está molestando. Porque antes en pandemia, pues sí, COVID, todo el mundo hizo aparecerse porque no podíamos estar en contacto, pues no, con todos, pero Que también nos quedaría la idea: si el paciente desea hacerse la prueba, se la podría hacer. eso, pues ahora ya Es muy es sencilla, no hay asequible, ya no es muy fácil, rápida, ¿no? En cuestión a veces de media hora, diciendo que nos demoramos mucho, tenemos esto. Hay que discutir un poco, Andrea, por la gente que nos ve y los mensajes que nos envían. Quedó una secuela de la pandemia que vivimos. Y esa secuela a veces la veo yo en el sentido del aislamiento, ¿sí? El aislamiento, todo el mundo usa descartables, fundas, nos ponemos, bueno, trajes que para qué recordar estos momentos, pero hoy, cuando tú te refieres a un aislamiento no hospitalario, es decir, le veo a un paciente con gripe, voy a la casa, oiga, hay que aislarse. ¿Qué medidas son las que recomiendas que deberían tomar estas personas? Porque claro, a veces es muy sencillo: oiga, tiene que aislarse, pero tengo hijos menores o yo estoy al cuidado de adultos mayores, tengo un solo cuarto, no puedo. O sea, hay situaciones en las cuales, ¿cuáles serían estas medidas generales de aislamiento? Ahora, actualmente, el uso de la mascarilla. O sea, el uso de la mascarilla y la etiqueta respiratoria. ¿Cuál es la etiqueta respiratoria? Cuando vamos a toser, estornudar, usar la parte interna del codo para evitar después el contacto directo con las manos. Si es que estamos en casa, vivimos con abuelitos, con niños, pues bueno, no encerrarnos en el cuarto como hacíamos, que nos ponían la comida ahí en la puerta para salir a ver, pero sí, no vamos a sentarnos a ver una película todos en familia justamente esos días. O sea, tratar de tener un cierto tipo de distanciamiento,
pero eso de aislar vajilla, de aislar el baño, no, eso ya... No es eso, ¿no? No hay razón para De eso. acuerdo. Entonces, es decir, protegerle a la persona de riesgo que esté en mi entorno y con esa persona tratar de evitar el mayor contacto directo que tenga, pero si va a haber el contacto, el uso de mascarilla Si potencial. vivimos en domicilios distintos, pues, voy a evitar visitar a mi abuelito estos días que estoy agripado. Sí, Muy bien. listo. Ya nos comentaste algo, Andrea, pero creo que esta pregunta me nace de lo que vemos en la consulta. Primero, el tratamiento de estas infecciones respiratorias que hemos comentado, la mayoría son virales, es sintomático. ¿Cuál es el papel de los antibióticos o cuáles son las recomendaciones en casa para tratar estas enfermedades y medicamentos? Lo más importante es guiarnos en la sintomatología. Si el paciente está con fiebre, con dolor muscular, porque es lo que más molesta, ¿no? Y la tos, los accesos de tos de las noches. Pero lastimosamente seguimos teniendo muchos colegas, familiares que recomiendan el uso del antibiótico. Inmediatamente empezó un cuadro respiratorio, ¿no? No estamos exentos, obviamente, de una complicación con una infección bacteriana en algún momento de toda esta evolución, pero lo mejor es acudir al médico, ver, diagnosticar, irse a un cuadro viral o bacteriano, definir eso y evitar el uso indiscriminado de antibióticos. O sea, ir a la farmacia y decir que le dé una amoxicilina, una tetraciclina, un Proflox, sí, una citromicina, es lo que más debemos evitar porque en el momento que en realidad lo necesitemos, pues no vamos a tener muchas opciones, ¿no? Y la mayor parte de los cuadros respiratorios es viral. Es decir, tenemos que darle soporte sintomático. Todo lo que genere esta molestia, simplemente medicamentos para que mejoren ello. ¿Cuál es el papel, Andrea, de las vacunas, ¿sí?, en este tipo de cuadros? Es importante, no tenemos disponible a nivel del país eso. Sí, bueno, la más común, la más conocida, la vacuna contra la influenza, ¿no? Que es una vacuna anual, debe serlo anual y no solo a grupos de riesgo, a toda la población, ¿sí? A toda la población, cualquier edad. Es importante porque de esa manera protegemos a todos los miembros en casa, nos protegemos nosotros mismos, no estamos exentos de contagiarnos, ¿no? Podemos contagiarnos, sí. ¿Cuál es el papel de la vacuna? Evitar cuadros graves, evitar hospitalización, evitar complicaciones, ¿sí? Entonces, generalmente el ministerio organiza una campaña anual para la influenza, entonces es importante tener el carnet de vacunas actualizado, ¿sí? COVID, ahorita no hay disponibles las vacunas como lo había antes, pero pues la gran mayoría ventajosamente recibió un esquema completo o casi completo y pues esperamos que se vuelva como la vacuna de la influenza, ¿no? Anual. Probablemente. Muy bien. Finalmente, para ir cerrando, Andrea, este interesante tema, hay una pregunta que me ha llegado no solo este momento, sino viene desde hace algunas semanas con respecto a, estamos viviendo una pandemia mundial, ¿o no? ¿Cuál es? Esto del metaneumovirus, te insisto, creo que tenemos esa secuela del susto de todo lo que vivimos. Entonces, ¿qué opinas con respecto a esto? ¿Este metaneumovirus es un virus nuevo, es una mutación nueva que existe, es algo que siempre nos ha acompañado? ¿Y crees que estamos viviendo una nueva epidemia, una nueva pandemia? Bueno, primero que las redes sociales son alarmantes en todo sentido, ¿no? Ya apareció un nuevo virus y la China siempre como protagonista. Entonces, en realidad el metaneumovirus humano fue un virus que es descubierto en el 2001 por holandeses dedicados especialmente a estudio de virus, ¿no? Virólogos holandeses. Entonces, este virus ya lo tenemos circulando por más de 2 décadas, ¿no? Incluso está dentro de los paneles cuando tú mandas a hacer algún examen específico molecular, está dentro para poder ser diagnosticado, ¿no? Ahorita nosotros podemos ver un aumento de casos, un brote en la China principalmente, ¿por qué? Por la época invernal que están viviendo ellos, sí, temperaturas extremadamente bajas. Entonces, tenemos que estar atentos a en qué época del año estamos, ¿no? Entonces, en la China, por ejemplo, sí, más del 40% de hospitalizaciones ahorita en los niños por cuadros respiratorios es por metaneumovirus, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos, lastimosamente, estos niños que están infectados ahora por metaneumovirus son los niños que se guardaron en la pandemia, ¿sí? Son los niños que ahorita tienen 4 años, son los niños que estuvieron reservados en casa, con sus mascarillas, sin contacto con nadie, entonces son niños que no fueron expuestos
y no crearon anticuerpos para defenderse, ¿sí? Y el mismo hecho de que en este país quitaron completamente las medidas de protección, ¿no? Entonces, virus respiratorios están circulando, influenza, sincitial respiratorio. ¿Cuál es el miedo del metaneumovirus? Este es un virus de la familia del del sincitial respiratorio, ¿sí? Que es también conocido en los niños. ¿Qué causa este? Bronquiolitis, bronquitis, infecciones pulmonares bajas, digamos, respiratorias bajas. Entonces, es un virus ARN, se llama así, ¿no? Que su característica es que es envuelto por este material y su capacidad es de mutar. Entonces, puede adquirir distintos tipos de mutaciones que lo puedan hacer un poco más agresivo, digamos, con el paso del tiempo. Pero lo que nosotros podemos ver es una curva un poco más alta en Norteamérica y en la China, pero nosotros siempre hemos tenido casos. En los niños, la mayor causa de hospitalización es sincitial respiratorio o metaneumovirus. Entonces, no es un momento, yo pensaría, para alarmarse, para crear pánico, pero también no tenemos que olvidarnos de que las aglomeraciones pueden contagiarnos de virus respiratorios, el uso de la mascarilla, la higiene constante de manos, ¿sí? La etiqueta respiratoria es fundamental, pero no es algo que este rato deberíamos alarmarnos pensando en una nueva pandemia, ¿no? Perfecto. ¿Tenemos una vacuna para este virus? No. Lastimosamente para metaneumovirus no hay una vacuna, se están investigando, hay ensayos clínicos pensando en anticuerpos monoclonales en un futuro para impedir que el virus invada las células, pero pues todo está en ensayos clínicos y al momento no tenemos una vacuna. Finalmente, lo que nosotros tenemos que analizar por ahora, Andrea, con la grandiosa información que tú nos estás dando, es que nos tenemos que manejar igual. Entiendo que igual la gente que está con síntomas respiratorios debe evitar estos grupos de riesgo, de complicaciones, uso de mascarilla, lavado de manos, capaz de alcohol, ¿no? Para evitar la transmisión de este tipo de virus. Y obviamente no estamos hoy viviendo una pandemia. Y con esta pregunta quiero terminar, ¿no? Porque, claro, cuando vivimos la pandemia, cada una de las noticias que teníamos era la ola más grande que la otra y la otra y la otra y la otra. Pero en tu carrera, lo mismo me sucede a mí en mi especialidad, has dejado de tener ingresos post-COVID o por influenza con neumonías, o finalmente siempre están habiendo casos que tienen que hospitalizarse. No es nada nuevo de que cuando estamos en estas épocas de frío, tenemos picos de procesos infecciosos, los pacientes llegan más a la consulta y de seguro hay algunos que se terminan. Siempre hay un piquito por ahí en el año en lo que van a aumentar los casos, pero bueno, no hemos vuelto a ver, gracias a las vacunas, estos que se llenen los hospitales o que estén todos enfermos en casa a la vez, no, ya no vemos. Pero regularmente, pero siempre que ingresan con siempre va a haber uno que otro paciente ingresado por infecciones virales respiratorias. Queremos agradecerte mucho, Andrea, por toda la información que nos estás dando. Estoy seguro de que van a nacer un montón de preguntas con respecto a esto, así que te queremos comprometer que en las redes sociales vamos a estar nosotros con todo nuestro equipo dando respuesta a las preguntas que se den de esto. Siempre para nosotros es importantísimo llegar a los hogares. Creo que hoy llegamos a ese punto del miedo, de la pandemia, el susto, y el objetivo de este programa es tratar de tranquilizar, evitar la automedicación y siempre guíense de profesional capacitado. Más que nada agradecerte, dónde te podemos encontrar, tus números de contacto para que puedan visitarte en la casa que requiera. Gracias, Paul, por la invitación. Siempre a las órdenes y a mantenernos actualizados. Pues me pueden encontrar en el Hospital Monte Sinaí, torre número 1, tercer piso, o comunicarse al 288-5595, extensión 2300. Queremos agradecer también al Hotel Said por siempre el apoyo que nos está dando a la hora de grabar nuestros videos. No se olviden de suscribirse en nuestras redes sociales como Tu Salud en Casa y espérennos para el próximo programa.